Recuerda, eres el resultado de las personas que te rodean. El día de hoy en Proximity Podcast nos sentimos felices y agradecidos de darle la bienvenida a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro segundo patrocinador comercial, nuestro segundo patrocinador oficial del podcast de Proximity Podcast. Queremos darle la bienvenida a Tiger Cuts Hair Designer, barbería de clase A, barbería de calidad y 100% recomendada. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a su fundador, a su dueño, el señor Alonso Piña Barrera, por darnos la oportunidad, por darnos la confianza y patrocinar el proyecto de Proximity Podcast. ¿Por qué? Porque de eso que se trata Proximity Podcast, de apoyar los emprendimientos, de apoyar los negocios y llevarlos a un siguiente nivel. Y la verdad, un honor y un privilegio. Recuerden que la barbería atiende de lunes a sábado, está ubicada acá en Alajuela, en San Rafael de Alajuela, y cuenta con un horario de 9 a.m. a 7 p.m. Pueden contactarse con ellos para reservas y demás al 8749-2213 por WhatsApp o bien también por llamada telefónica. Y los pueden seguir en redes sociales como Tiger Cuts Hair Designer en Instagram y también a Alonso como Alonso The Barber X ahí en redes sociales. Así que vayan, apoyen el emprendimiento nacional, apoyen este tipo de negocios, porque esa es la única forma en que uno se puede expandir y llevar su negocio, su emprendimiento a un siguiente nivel. Y de eso es que se trata, y justamente por eso Proximity Podcast apoya a todos esos emprendedores, y por eso hoy somos lo que somos. De verdad, a toda nuestra gente de Tiger Cuts Hair Designer, muchas gracias y bienvenidos a la familia de Proximity Podcast. Ok, ya hemos tenido expertos en criptomonedas y tecnología blockchain en nuestro podcast, en episodios anteriores. Tuvimos también el privilegio de hablar con una persona con un gran testimonio que nos hizo recordar que la única discapacidad está en la mente para poder emprender, para poder llegar a un siguiente nivel. También tuvimos a un experto en acciones, en cómo comprar y vender acciones y sacar el máximo provecho de ello. Pero muchas personas se me han acercado y me han dicho, ok, ¿cómo puedo dar el primer paso a invertir? Si estoy enredado con mis finanzas, si tengo una tarjeta de crédito explotada, si tengo una deuda, tengo una hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente por eso hemos hecho este episodio para todos ustedes y desde luego quiero decirles a todos que sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Proximity Podcast. La verdad, súper feliz y súper agradecido por estar el día de hoy con ustedes. Y hoy tenemos un invitado súper especial, súper especial, ya que desde que lo vi en redes sociales, vi el valor que le aporta a las personas por medio de su contenido. Yo dije, este señor tengo que tenerlo sí o sí sentado en la mesa de Proximity Podcast para que nos cuente su testimonio y sobre todo para poder absorber y aprender muchísimo conocimiento de él. Hoy tengo el privilegio, el honor de tener acá en Proximity Podcast al señor Michael García, asesor financiero, para que nos enseñe y nos eduque con respecto a las finanzas. Michael, bienvenido, mi hermano. Un gustazo tenerte acá con nosotros. Un placer, más bien. Muchísimas gracias por invitarme y también un saludo a todos los que nos están escuchando, que sé que va a ser de gran valor este podcast. Así es, absolutamente, Michael. Sin perder más tiempo, porque yo sé que tu tiempo es oro y tu tiempo es limitado y agradecemos de antemano eso. Michael, en una respuesta de no más 2 minutos para las personas que no te conocen, porque quizás haya personas que no han visto tu contenido, ¿quién es Michael? Ok, Michael García es un asesor financiero que se dedica a representar firmas de inversión tanto a nivel nacional como internacional y me especializo, ¿verdad?, en ayudarle a personas como vos y como a todos los que nos están escuchando en estos momentos a dar ese primer paso en las inversiones, ¿verdad? A dejar de lado esos miedos, ese tipo de tabú de que se ocupa mucho dinero para empezar, no es que yo vivo de quincena a quincena, estoy un poco desordenado. Realmente son temas de prioridades, pienso yo, ¿verdad? De muchos tipos de aspectos y también va muy de la mano con la administración que nosotros tengamos. Entonces, de igual forma,
desde la creación de capital desde cero a diversificar el capital de que ya tenemos un poco. Muchas personas piensan de que hay que hacer un cambio drástico y no, más que todo podríamos estar haciéndole algunas mejoras, ¿verdad? En rentabilidad, en respaldos, en garantías, en otros tipos de aspectos al capital que ya tenemos, ¿verdad? Y también tener muy consciente de que no tenemos que exigirnos para estar adaptándonos a una inversión, más bien hay que buscar la inversión que se adapte a nuestros objetivos y realidades. Totalmente, concuerdo con vos perfectamente, Michael, y gracias por esa introducción tan completa. Para que las personas sepan quién es Michael y el por qué él está aquí hoy sentado en la mesa de Proximity Podcast. Michael, ¿por qué elegiste ser asesor financiero y aportarle conocimiento a las personas? ¿Qué fue ese llamado que vos dijiste? Sí, yo tengo que ayudar a las personas, sí, o sea, yo me veo ayudando y aportando mucho valor. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Cuál es ese motivo? Claro, vieras que más que todo yo pienso que la vida fue la que me mostró el camino, ¿verdad? Muchas veces yo desde pequeño siempre me han gustado la parte de los negocios, finanzas y demás. Una de las cosas que tenía más, poder decir, más claras en la vida es que quería ser economista y quería llegar, ¿verdad?, a representar a muy buenas firmas y tener también mi compañía en la cual le ayuda a las personas a dar este primer paso. Soy una persona común y silvestre que le ha gustado mucho un tema y se ha apasionado a tal punto de que más bien ya tiene tanta información que puede estarle ayudando a las demás personas. Yo también empecé con deudas, yo también empecé, ¿verdad?, teniendo un poco de desórdenes y allí es donde, por ejemplo, también la vida me dice, bueno, ya una cosa es tener ya la experiencia, ¿verdad?, que hemos pasado por donde asustan, como dicen, a también llegar y decirle a una persona, mira, si yo puedo, vos también. Para que te hagas una idea, mi inversionista más joven tiene 18 años, tiene su primer trabajo y igual Wow, tiene una prioridad para él establecida de, ok, Mike, yo quiero tener una muy buena calidad de vida financiera, ¿verdad? A futuro y es por eso que estoy poniendo como prioridad. Tampoco es que tiene que estar empezando con grandes montos, como te indico, ni nada por el estilo, sino es ir estableciendo varios hábitos, porque la parte de las finanzas se mide mucho también con hábitos conductuales. El aprender a decir que no, ese es un tipo de recomendación que siempre te digo total. que te va a estar ahorrando problemas y también mucho dinero. El aprender a decir que no, puede decir que ese no es un no por ahora, no un no para siempre, ¿verdad? Sino es ir también midiendo todo eso. Tengo experiencia, por ejemplo, yo comencé en banca, entonces ya un banco bastante reconocido aquí a nivel nacional y después de eso también ya brinqué al sector inmobiliario. Me especialicé mucho en proyectos de clase media alta, alta, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo podría yo también ayudarle a estas personas a más bien tener una opción que no tenga que ser tan necesario decirle al banco, hey, banco, estoy con vos 25, 30 años, porque para nadie es un secreto que uno al final termina pagando 3, 4 veces más de lo que debería, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Y eso es lo típico, eso es lo que nos enseñan en la educación tradicional. Mira, no hay forma de seguir adelante si no es endeudándote. A mí me han dicho personas eso. No hay forma de hacerlo sin un banco. O sea, te tenés que endeudar, ojalá por una casa a 30 años, como decimos popularmente, totalmente metido en la deuda desde muy jovencito, porque eso es el éxito, porque eso realmente así, eso es lo máximo en la vida, entonces tenés que seguir esos pasos. Y de verdad, Michael, súper respetado el trabajo que haces. Imagínate tener estudiantes de tan jóvenes, 18 años, apenas siendo mayores de edad, y ya orientando a ese tipo de personas para lograr el éxito financiero y la libertad financiera que hoy en día es tan anhelada por muchas personas. Mike, para seguir con las entrevistas, ya vamos a entrar en la etapa de educación, donde te vamos a literalmente absorber esa información y justamente por eso te trajimos acá. Cuéntanos por qué las tarjetas de crédito hoy en día están tan satanizadas. ¿Qué tiene que saber una persona antes de usar una tarjeta de crédito y cómo puede sacar el mayor beneficio de ella? Ok, número uno, primero que todo es conocer las condiciones, esa letra pequeña, ¿verdad? El qué pasa en el peor de los casos si no tengo la capacidad para estar cubriendo el gasto que ya realicé. Primero que todo es entender que una tarjeta de crédito es una línea de crédito, ¿verdad? No es que básicamente es plata mía, no, es plata que el banco te está prestando, que te pone un plazo determinado y si no cumplís con el pago, y para nadie es un secreto, las tasas tan abruptas que tienen en el mercado, ¿verdad? No importa si Claro, son dólares o colones. Eso sí, si por ejemplo vos sabes también cómo utilizar una muy buena tarjeta y la pagas a tiempo y tienes buenos hábitos, ese tipo de detalles también te va a estar dando un espacio para tener un muy buen récord crediticio, ¿verdad? Como yo te digo, tampoco es
llegar y decirle el banco es el malo de la película, sino en vez de tenerlo como enemigo, hay que tenerlo como aliado, ¿verdad? Toda la parte de apalancamientos, ¿verdad? Y demás, se puede estar utilizando sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, me he dado cuenta porque también tuve la oportunidad de estar trabajando en ese tipo de campo, que muchas veces las personas que te llaman lo que andan buscando es una comisión, el famoso vendedor, ¿verdad? No te explican a detalle muchas cosas que, lastimosamente, como vos mismo me lo estás indicando, las personas no tienen mucha cultura financiera. De hecho, fue después del 2020 para acá que muchas personas dijeron, bueno, pero tiene que existir algo más que lo que únicamente que conocemos y sale en la tele, que son bancos, cooperativas y mutuales, ¿verdad? Ahí es Y donde siento, disculpa que te atraviese el caballo, como decimos popularmente, no, y siento que la pandemia le abrió los ojos a muchas personas, no sé si también claro, concluís conmigo. claro, total, o sea, eso fue como un despertar colectivo, digo yo, ¿verdad? Porque también muchas personas se dieron cuenta de la letra pequeña de los contratos que firmaron y ahí es donde también el banco llegaba y le decía, bueno, no, tranquilo, yo le ayudo a usted, ¿verdad? Le doy más chance, más plazo, pero, por ejemplo, si usted tampoco ya después de ese plazo que le doy no puede cumplir, bueno, ahí usted sabe que hay que cumplir con el contrato, lo que dice esa letra pequeña, sí, exacto, entonces yo te voy a ser muy honesto, o sea, yo soy economista y todo, pero igual tampoco fue de que te llegaron y te dijeron, mira, esta es la clase práctica para saber utilizar una tarjeta de crédito. ¿Qué ocupo para estar solicitando un crédito para una casa, verdad? ¿Qué ocupo para estar montando mi propio negocio? Porque todos, ¿verdad? Queremos ser emprendedores, queremos muchas veces también tener lo propio, pero no te dan como esas guías, esas bases, esos pasos a pasos, ¿verdad? Que es muy importante estar también teniendo un muy buen networking, ¿verdad? Me encanta el título del podcast de Proximity, porque literalmente la proximidad es poder, ¿verdad? Y Exacto. adicionalmente a esto, la información no es nada si vos no accionás. No hay nada más feo que, por ejemplo, ya saber lo que se tiene que hacer y no dar ese paso. Más bien, yo estoy peor que antes. Soy consciente de lo que tengo que hacer. Total y absolutamente, Michael. De hecho, sí, el Proximity Podcast, el nombre del podcast viene de esa frase icónica de Jim Rohn, rodéate, eres el resultado de las 5 personas con las que te rodean, ¿verdad? No, vamos a Entonces, ir Michael, lo íntimo. total y absolutamente, y verdad, justamente te trajimos acá por eso, porque sabemos que podemos tener mucho valor de parte tuya. Mike, para seguir con la entrevista, ¿por qué ahorrar en dólares en vez de ahorrar en una moneda local, en especial cuando hablamos que estamos en Latinoamérica? Eso es una excelente pregunta, ¿verdad? Como también les digo a muchos de mis inversionistas, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por eso es que también estamos viendo de que en el país más del 85% de los costarricenses ganan en moneda local. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en este momento hay más de 700,000 costarricenses que tienen sus deudas en dólares y ganan en colones. Entonces, imagínate cómo va ahí el detalle a profundidad. Entonces, primero que todo, el dólar no se devalúa tan rápido como el colón, ¿verdad? Tiene un poco más de solidez al respecto. Y adicionalmente a eso te blinda, ¿verdad? Ante detalles como la inflación también, ¿verdad? Adicionalmente a eso te prepara para una eventual diversificación en productos internacionales, porque una cosa es aquí en Costa Rica, pero ya afuera lo que nos van a estar aceptando normalmente son dólares, ¿verdad? Y también de la divisa y en el mercado en donde estemos, puedes también estar variando esa divisa. Total, total y absolutamente. Y ojo, Mike, los entraste en Costa Rica, evidentemente nosotros estamos acá en Costa Rica. También nos escuchan gente de Colombia, gente de México, gente de Argentina. O sea, imagínate con la devaluación que tiene el peso argentino, el error que puede hacer ahorrar en moneda local o en Colombia también, que en Colombia está en el suelo el peso colombiano. Entonces, todo esto que habla Mike son pepitas de oro, son claves para que poco a poco usted se vaya levantando esa situación económica negativa en la que está y pueda haber mejoras también a futuro, ¿verdad? Mike, ¿qué le recomendarías a alguien que hoy está en sus 20, o sea, así jovencito o jovencita, tanto en aspectos financieros como en la vida general? Bueno, primero que todo, que no le tenga miedo a cosas nuevas, a experiencias nuevas. Los 20 normalmente se utilizan para aprender en qué es lo que me gusta, en qué soy bueno, qué me apasiona y no tener miedo a equivocarse. Realmente, ¿verdad? Ya cuando vos ya sabes a qué te dedicas, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, ya tenías como una ventaja adicional de muchas personas. ¿Por qué? Porque
A vos sí te va a gustar que sea lunes en la mañana para ir a la oficina, para llamar a tus clientes, para llamar al que tengas que estar llamando y no ser como ese tipo de persona que es el domingo ya en la tarde y ya le comienza el dolor de cabeza, ya más bien le da la pereza, Se la amargan. total, o sea, la actitud vos ves de que le cambian 100% y es peor cuando una persona ya llega a la oficina el lunes, son las 7 de la mañana y dice, uy, es que yo quiero que sea viernes. ¿Cómo? Entonces, ¿quieres morirte más rápido? O sea, Sí, total. entonces, ahí es donde también es muy importante el invertir en conocimiento, ¿verdad? Antes de comenzar ok, Mike, quiero comenzar a estar dando mi primer paso en el mundo bursátil, ¿verdad? ¿Qué acciones, qué tipo de instrumentos, qué opciones se adecuan más a mí? Primero que todo, invertir en conocimiento, tener buenos hábitos, no únicamente financieros, sino también el ejercicio, sino también la lectura, ¿verdad? No digo que no te pongas a escuchar música, porque también tenés tus espacios de esparcimiento, Ujú. sino que, por ejemplo, aproveches un poquito los tiempos muertos. ¿Cómo defino yo un tiempo muerto? Los famosos tiempos de presas aquí en Costa Rica. Que vos sabías de que, por ejemplo, una persona en promedio, por lo menos al día, va a estar gastando unas 2 horas. Imagínate lo que es estar invirtiendo 2 horas en un audiolibro, ¿verdad? En un podcast en la cual Claro. una persona te ayuda a desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos. En sí, una vez uno de mis mentores me dijo, cuando vos escuchas música, vos haces millonario a la persona que ya es millonario y el famoso, como Al tal. artista, claro. Exactamente. Pero ¿por qué no mejor estar consumiendo un poco de información que más bien hay personas que te ayudan a que seas vos la persona próspera en ese tipo de opciones, ¿verdad? Entonces, depende mucho también del contenido que vos consumás, o sea, realmente de esos consejos que vos estás escuchando de las personas más cercanas, porque normalmente esos son los que tienen más peso, ¿verdad? Cuando vos empezás un proyecto y todo, es ok, ¿quién conoce que tenga estas habilidades que todavía yo no he desarrollado? ¿Verdad? O todavía no son mi prioridad y comienzo a buscar socios, ¿verdad? El famoso successful fee, ¿verdad? Donde normalmente no sos mi socio, pero por ejemplo hay una relación ganar-ganar. Entonces ir ya como armando ese Lego, ¿verdad? Poco a poco y adelante, más bien soñar no cuesta nada, ¿verdad? Y más bien atrévete a soñar un poco más grande, ¿verdad? Porque muchas veces las personas tienen un objetivo y lo cumplen y después de ese objetivo que sigue, ¿verdad? Se quedan ahí. Y ahí donde se dan las depresiones después, los vacíos existenciales, Total. ¿verdad? Claro, no, yo concuerdo con vos. Vos ves de que hay personas como que todavía no han quemado etapas, digo yo, ¿verdad? Entonces Exactamente. se devuelven y quedan en ese mismo ciclo y también es ser muy coherente, o sea, eso sí los invito a todos a ser muy coherente entre lo que yo digo que voy a hacer y lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque habla mucho más las acciones que vos estés haciendo en este momento versus lo que yo llego y digo, ok, quiero estar realizando este proyecto por X, Y motivo, si no es realmente da ese primer paso. Como te digo, que no tengas miedo a equivocarte, que los 20 son para eso. Exactamente. Y de verdad concuerdo con vos, Mike. Y yo sé que todas las personas, porque nuestra audiencia va desde los 18 años hasta, creo que hasta los 35 años. Esa es nuestra audiencia. Igual hay personas mayores que escuchan nuestro podcast, pero en la plataforma donde montamos la información y demás, estamos viendo que tenemos una audiencia muy joven. Entonces, justamente te quisimos hacer esa pregunta y la verdad es que estás aportando muchísimo valor y te lo agradecemos de corazón. Después de pandemia, ahora que tocamos el tema de pandemia, se vio que una persona no puede depender de una sola fuente de ingresos. Y de verdad, Michael, a mí se me paran los pelos, me da miedo escuchar personas que creen que su trabajo es fijo, que su trabajo es seguro, que nunca en la vida va a pasar nada. Y ya vimos en la pandemia que en cualquier momento se viene una eventualidad que está fuera de nuestro control y nos puede desaparecer esa fuente de ingresos. Entonces, la siguiente pregunta va enfocada en eso. ¿Qué le recomendarías a una persona que hoy solo vive de su salario o de su quincena? Ok, esa consulta que es muy buena, te la contesto con una frase que me encanta y que es, por ejemplo, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Ok, aquí el factor común normalmente somos nosotros, ¿verdad? Nuestros problemas son los más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque son los nuestros. Y hay que accionar de diferentes formas. Por ejemplo, también en el tema de las finanzas, como que muchas personas, o a más que las finanzas en temas en general, les daba pena o vergüenza pedirle ayuda a alguien. Mira, ¿qué te parece si yo te digo esto? ¿Cómo te funcionó a vos? ¿Qué me recomendarías a mi edad y todo?
esas típicas frases, esos paradigmas sociales de que nadie puede experimentar por cabeza ajena es donde tiene más de uno todavía estancado en la etapa en donde se encuentra. Porque, por ejemplo, ahí es donde yo te digo, si uno no puede estar experimentando por cabeza ajena ni nada, entonces, ¿qué se envía a los niños y niñas a las escuelas y colegios? Y no simplemente se dejan de que aprendan a prueba y error. Ahí es donde se está experimentando por cabeza ajena y hacer eso es de sabios realmente, ¿verdad? La vida es muy corta como para simplemente llegar y decir, quiero ver si tenía razón o no en ese consejo. Porque muchas veces uno llega y dice, no vaya por ahí porque le puede pasar esto y todo, pero de igual forma, bueno, yo soy diferente, puede que a mí Sí. tenga un resultado distinto y vamos y tenemos ese mismo resultado como tal. La persona que vive de quincena a quincena, así sea un 3%, 5%, puede hacerlo también a nivel de monto en específico, como también le quede más cómodo, ¿verdad? La organización a nivel personal, es ir creando ese hábito, ¿ok? Es más importante el hábito que el monto en general. ¿Por qué? Porque si vos ya tenés ese hábito establecido, vos sos la prioridad. Mucha gente simplemente cuando le llegue la quincena, agarra la plata, paga las deudas, gasta y si sobra, vamos a buscar opciones de inversión para generar un poquito más de ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando te llegue el dinero, vos tenés que llegar, ponerte como prioridad el famoso páguese usted primero. El pagarse usted primero significa ahorrar o invertir. Eso es todo. Se los traduzco aquí en este momento. Después de eso, vamos a pagar todos los gastos y gastos fijos que tenemos ya preestablecidos. Y si sobra, ahora sí, podemos salir a gastar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente las personas siempre piensan de que para yo hacer algo primero tengo que tener para luego hacer. Y no es así. Exacto. Primero tengo que ser para hacer y luego tener. ¿Ok? Entonces, ¿es más fácil decirlo que hacerlo? Sí, totalmente. Así tengo que serte también muy honesto en esto. Pero también es saber cuáles son las capacidades que tenemos, cuáles son los límites, conocernos muy bien. Y si, por ejemplo, sabemos de que podemos también tener otro tipo de ingreso con una pasión, como por ejemplo alguien de que se dedique a estar haciendo marketing y no únicamente que represente a una compañía, sino que ya lo va a hacer como freelancer, adelante, que no, ¿verdad? De ahí ya también te mandas al mundo empresarial y eso sí, como también les digo a muchas personas, porque también me centro mucho en la asesoría de empresarios, no es lo mismo, ¿verdad? Ese cambio de chip cuando vos sos asalariado, pasas a ser autoempleado y ya tenías un pensamiento de empresario como tal. Normalmente Claro. uno como que siempre jala, ¿verdad? Muchos de esos hábitos que tiene y se encuentra con muchas trampas. Es más, hasta las mismas personas que llegan y dicen, bueno, no, es que yo solo trabajo de lunes a domingo. Ok, entonces, ¿qué digo? De lunes a viernes, pero ¿qué haces entonces el viernes en la noche, el sábado y el domingo para Exacto. cambiar la realidad que tenés financieramente en este momento? ¿Qué es cansado? Sí, es cansado. Muchas veces uno también se va a estar encontrando frustrado y demás, porque también, como les digo a las personas, muchas veces lo único que llegan muchas personas en al final llegan y piensan, deja de gastar en cosas que no valen la pena. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya llegamos a ese límite, donde ya más bien ya no tenemos más gastos hormigas, ya no tenemos esos gastos que no valen la pena, pero se nos olvidó aumentar nuestros ingresos? Normalmente ahí es donde la persona también se siente como un poco frustrada, ¿verdad? Total y absolutamente. Esta frase que dijiste clave, págate a ti mismo, creo que yo lo había escuchado en El hombre más rico de Babilonia. En ese libro Exacto. creo que está. Ajá, es Es lo- excelente. Y muy importante también, logro extraer de toda esta explicación que nos diste, esos gastos hormiga que la gente cree que son inofensivos, pero no, si hacen un fuerte impacto. De hecho, tengo un amigo, un muy buen amigo, que él no le puede faltar echarse las birritas, las cervecitas en el fin de semana. Y eso él lo ve como inofensivo. Pero yo siempre le he dicho, viejo, sentate un día a sacar las cuentas y verás cómo de birra en birra se te está yendo gran parte de tu salario, ¿verdad? Total. Entonces, yo siento que tomar control de los gastos hormiga es fundamental para poder uno perseguir una mejora financiera. Es vital en esto. Por ejemplo, no sé si también te pasa, pero yo tengo amigos de que literalmente ellos ocupan gastar la plata. O sea, si ellos salen un día, ¿verdad? Y ya les quedan unos 300 metros para llegar a la casa, se devuelven a la pulpería, al súper, compran algo, pero yo tengo que llegar en ceros. Entonces, Se lo gastan chicles. literalmente, ¿verdad? Entonces, ahí es Ajá. donde yo sí también he visto esto, las personas se mal acostumbran a tolerar la falta de capital y se las ingenian
para seguir adelante. Se las ingenian, por ejemplo, para hacer los pagos mínimos en tarjetas, para, por ejemplo, no pagar este mes tal cosa y con eso pago lo otro. Y ahí es donde comienza la creatividad. Pero ¿qué pasa si utilizamos esa creatividad más bien para crear y no únicamente para sobrevivir? Claro, totalmente. No, y eso se vuelve una bola de nieve. Eso se vuelve una bola de nieve. Que mira, que agarro, quito de un hueco para meter en otro hueco, para tapar otro hueco, así te vas tapando huecos, pero en un momento donde la bola de nieve se hace gigantesca y es donde ya empiezas a enredarte, empiezas a involucrarte con estos prestamistas, que eso es terrible. Gota a gota, los El famosos. gota a gota, sí, eso es terrible. O sea, yo siempre he dicho que si vos te querés ver hundido en la miseria, trabaja con un gota a gota, de verdad que sí. Mike, para no extendernos tanto, porque vos sos una fuente de conocimientos brutal y la verdad me lo estoy pasando súper bien. Vamos a ver, ¿cree Michael que para alguien novato es factible endeudarse para empezar a invertir o crear su propio negocio? No. O sea, básicamente yo recomendaría que no lo haga, ¿verdad? Si no tiene la experiencia para hacerlo, normalmente la idea principal es voy a pedir un préstamo para invertir y que esta inversión me genere un ingreso pasivo y que con eso se pague la misma deuda. Difícilmente vas a estar encontrando opciones en la cual las tasas de inversión van a superar las tasas de un crédito, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo le digo a una persona, eso es como básicamente cuando vos tenés dos empresas, una le va bien y la otra no tanto, pero haces sangrar a una empresa para intentar subir a la otra, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso. Si te digo, por ejemplo, si todavía no tenés la experiencia, lo mejor sería acudir a personas que ya han pasado por ahí. No es que uno se la sepa todas, sino que también uno conoce personas que sí tienen esa respuesta. Vuelvo al mismo punto. La cantidad de networking también va a definir mucho el alcance que vos vas a tener a nivel de crecimiento empresarial, por así decirlo. Total. También estaba viendo por ahí un día de estos un fragmento de un video que decía que si normalmente a tu negocio le está yendo mal, lo primero que hay que preguntarse es ¿a dónde queda o qué tan distante está mi cliente? Si, por ejemplo, la persona o mis clientes únicamente son de la zona de Costa Rica, y obviamente mi rendimiento va muy proporcional a cómo está la situación país. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo clientes en México, en Colombia, en Argentina, en China, inclusive? Ahí es donde hay que ir viendo. Pero si te soy muy honesto, si no tenés una experiencia previa, yo no recomendaría estar endeudándote para dar ese primer paso, sino que, por ejemplo, sería evaluar opciones de buenas a primeras y créeme de que opciones siempre hay. Totalmente, opciones siempre hay. Y te hice esta pregunta porque la mayoría de personas cree erróneamente. También es algo cultural, lo mismo de que para lograr algo te tenés que enjaranar, te tenés que endeudar sí o sí. Entonces, quieren montarse su propio negocio, un negocio físico, pum, van, sacan un préstamo del banco, lo sacan, empieza a irles bien al principio y de un pronto a otro, pum, se vienen en declive, quiebran el negocio y quedan endeudados, ¿verdad? Y justamente por eso fue que te hicimos esa pregunta para aclarar el panorama para una persona, para que la persona no piense dos veces antes de endeudarse y tomar una decisión como esas. Mike, ¿cómo puedo identificar qué perfil de inversionista soy? Ok, esa es una muy buena pregunta. Primero que todo es saber a qué plazo quiero estar haciendo yo las inversiones. Segundo también es cuáles son las herramientas de inversión que yo conozco, ¿verdad? Porque muchas personas llegan y dicen, bueno, yo quiero tener exposición a grandes ganancias, buenos rendimientos, pero aquí volvemos a una ecuación básica. Entre mayor sea la ganancia, mayor va a ser el riesgo. Entonces, ahí es donde también, antes de que correr, hay que caminar, ¿verdad? Hay que ir diversificando un poquito el portafolio. ¿Por qué? Porque cuando vos ya tenés certeza de algo, de cuánto va a ser tu ganancia en un monto en específico, un plazo determinado, ya eso te da una tranquilidad de ir buscando otras opciones que puedo tolerar un poquito más del riesgo. Inclusive, en mi perfil de redes, yo tengo un cuestionario que también les puede estar ayudando a las personas a estar evaluando ese tipo de consulta. Brutal, brutal, me parece fenomenal. Vamos con una pregunta muy personal, Mike. El Claro. día de hoy, Michael, ¿en qué invierte? ¿Dónde está trabajando su dinero? Esa es una muy buena pregunta. Mira, tengo diferentes herramientas de inversión que van desde inversiones en puestos de bolsa de comercio, ¿verdad? Tengo también portafolios, por ejemplo, de arquitectura abierta, ya formándolos como, por ejemplo, la parte de acciones.
ETFs también, invierto en cripto. Adicionalmente eso también me estoy metiendo siempre en el mundo de notas estructuradas, que esos son un poquito de herramientas un Déjame- poquito sofisticadas. De hecho, la siguiente pregunta es, ¿qué es una nota estructurada? Porque yo te escuché en redes sociales hablando de notas estructuradas. A mí me encantaría que le expliques a todos nuestros oyentes qué es una nota estructurada. Claro, claro. Por ejemplo, voy a explicarlo con las palabras más simples y sencillas que encuentro en este momento porque la herramienta en general sí es un poquito más sofisticada y, por ejemplo, es una herramienta financiera que combina varios elementos. Entonces, ahí es donde se vuelve atractiva, pero a la vez un poco riesgosa, ¿verdad? La idea básica detrás de una nota estructurada es diseñar, ¿verdad? Ese tipo de herramienta en específico para llegar a un rendimiento esperado que sea súper atractivo. Y cuando yo digo súper atractivo es que, por ejemplo, superen lo establecido normalmente por intereses de renta fija, ¿verdad? Sino que ya es sacarle un poquito ya más de provecho al mundo bursátil. Entonces, esto se logra mediante la combinación de diferentes activos, como por ejemplo acciones, bonos, materias primas, ¿verdad? Y todo esto en una estructura única, ¿verdad? Entonces, sí puede estar ofreciendo beneficios adicionales, como por ejemplo la protección de capital, ¿verdad? De invertido, o, ¿verdad? La participación en un crecimiento en ciertos mercados, ¿ok? Entonces, en general, la principal ventaja que tiene una nota estructurada es ofrecerle a un inversionista la posibilidad de diversificar su cartera y poder tener rendimientos bastante atractivos en un mismo producto. Eso sí, ¿verdad? Hay que leer la letra pequeña porque tampoco Claro. acostumbrarse de que, mira, te vas a ganar esto, vamos a lograr esto, con este plazo y con tanto capital vamos a llegar a consolidar tu proyecto, sino es saber también las condiciones que hay. ¿Por qué? Porque es importante saber de que tiene ciertos riesgos, como la posibilidad de no obtener el rendimiento esperado o inclusive perder parte o la totalidad de un capital invertido. Entonces, por eso que es que te digo que es una herramienta más sofisticada, normalmente no se utiliza como de buenas a primeras, ¿verdad? Para las personas, porque inclusive el ticket de entrada es un poquito más elevado. Entonces, ahí es donde comenzamos ya a tener un poquito más de diversificación en el portafolio. Pero como te digo, antes de que correr hay que caminar, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, podemos dar como enseñanza que antes de invertir en un instrumento, como es una nota estructurada, primero hay que educarse. Total. Hay que educarse total y absolutamente. Y si usted, oyente, realmente le interesa este tema que estamos tocando el día de hoy, le invito a que busque a Michael García y él le va a dar con lujo de detalles el paso a paso, desde lo más básico hasta lo más avanzado, para invertir en este tipo de instrumentos financieros. De verdad, súper recomendado. Mike, vamos a entrar a la última parte, ¿verdad? Vamos a entrar a la última parte. La verdad es que por mí yo me quedo toda una tarde entera hablando con vos, pero vamos entrando ya a la última parte para ir acabando este episodio. Es de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente, bro. Así, lo primero. El primer pensamiento que se te venga a la mente. Inversión favorita de Mike y por qué. Acciones. Me encantan las acciones porque, por ejemplo, hay demasiados detalles que pueden hacer variar un rendimiento en general. Hay que estar también muy al tanto de las noticias del día a día y lo bonito de la economía es que todo se correlaciona. Entonces, lo que está pasando al otro lado del mundo también va a afectar, ¿verdad?, el rendimiento de un mercado en América, por ejemplo, así es, por así decírtelo. Es un tipo de inversión que también te da mucha flexibilidad. De hecho, inclusive tenés opciones de inversión desde $10 en adelante. O sea, por plata no es, sino que como yo le digo a las personas, depende también del tipo de administración que quieras hacerlo. Porque si quieres hacer una administración activa, que inclusive la responsabilidad de compra y venta es tuya, ahí literalmente no hay otra persona culpable si el portafolio disminuye, ¿verdad? O también podrías tercerizar ese tipo de responsabilidad y decirle también a un profesional o una compañía, mira, yo lo único que quiero estar haciendo es dedicarme a mi trabajo comúnmente, ¿verdad? Y brindarte el capital. Por eso es una de mis inversiones favoritas y literalmente es un mundo de opciones. Y la segunda también, que ahorita ya estoy consolidando más, es la parte de inversiones inmobiliarias. Ok, en lo que viene siendo finca raíz, hay mucha gente extranjera que le llama finca raíz, bienes y raíces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Brutal, Mike. Si una persona tiene $100 y te pregunta, Michael, ¿en qué los puede invertir? ¿Qué le recomendarías? Ok, lo primero que todo, le haría varias preguntas para medir en verdad el tipo de conocimiento que tiene. Si no, lo primero le diría, invierte en conocimiento, invierte en usted. Usted es su inversión principal y más importante durante toda la vida, ¿verdad?
Si, por ejemplo, no tienes ese conocimiento, lo que puedes estar haciendo es buscando personas que se dediquen a ayudarles a otras, como en este caso mi persona, ¿verdad? Que te puede estar brindando una guía y un acompañamiento durante todo un plazo. No es únicamente, ¿verdad?, durante una gestión, sino, no, mira, vamos a estar con vos durante 10, 15, 20, 25 años y muchas veces uno empieza siendo cliente y termina siendo amigo, ¿verdad? Total. Así es. Total. Y me llama mucho la atención esa respuesta, porque la mayoría de nuestros invitados le hacemos la misma respuesta y todos dicen lo mismo. Hay una mentora mía que dice, métele primero dinero a tu mente, que tu mente se va a encargar de darte dinero a vos. Entonces Exacto. me parece brutal. ¿Cuál libro o podcast recomiendas que te haya impactado, Mike? Bueno, tengo varios podcasts, me encantan, por ejemplo, el de Ed Mylett, ¿verdad? Un empresario súper reconocido en Estados Unidos, también Andy Frisella, también otro de los mentores míos sería Patrick B. David, ¿verdad? Son personas que no únicamente están metidos en la parte de inversiones y empresarial, sino que también comienzan a tocarte hasta temas políticos, ¿verdad? Entonces ahí Ok. comienza a poner un poquito más interesante la conversación como tal. John Maxwell también, James sí, Maxwell. en la parte, y Jim Brown, mi favorito. Jim Rohn, sí, de él sacamos el título de este podcast prácticamente. ¿Y libro? ¿No me dijiste un libro? ¿Un libro que Libro, te por haya ejemplo, impactado? tengo varios. El que a nivel personal me cambió la vida totalmente se llama El lado positivo del fracaso, de John Maxwell. Upa, no lo he leído, tengo que hacerlo, Me lo recomiendo definitivamente. al 100%. Ahí es básicamente donde tenés que ver la perspectiva panorámica y cambiarla porque parte del éxito es el fracaso. Y también parte importante de eso es definir qué es éxito para vos, porque puede que para lo que sea éxito para vos no sea éxito para mí, ¿verdad? O para las otras Exacto. personas. Entonces, es ir ya, también como te digo, si volvemos a las recomendaciones de las personas de 20 años, ¿verdad? Es conocernos, es saber en qué es lo que nos está apasionando, en qué es lo que deberíamos de estar mejorando como tal y demás. Tengo otro libro que me encanta mucho, es muy relacionado a Robert Greene, se llama también Persuasión o las 48 leyes del poder. Ok, brutal, tal. Mike, esta es una pregunta muy personal. ¿Cómo se ve Michael en 5 años? Ok, Michael, en 5 años, por ejemplo, la compañía que tengo en este momento va a estar por lo menos en 6 países. Adicionalmente a eso, tengo varios proyectos a nivel personal, como por ejemplo ya no únicamente establecerme en Costa Rica, como te digo, sino ya también estar en otro país, pero también establecerme allá, vivir allá como tal, ¿verdad? No Ok. únicamente quedarnos acá. Costa Rica yo siempre lo considero como un playground, ¿verdad? Aquí es donde vos realmente comenzás a practicar, a hacer los demás y también a generar impacto, ¿verdad? O sea, yo vine a esta vida, como yo siempre dije, a ayudarles a las demás personas. O sea, yo muchas veces me encanta el dar esa mano que muchas veces en las ocasiones de la vida uno no tuvo, Ujú, pero ujú. que uno muchas veces también ocupó. Entonces, también adicionalmente a eso, también diversificando los tipos de negocios que tengo, ¿verdad? Ya no únicamente en la parte de finanzas, sino también ya en partes de crecimiento personal, ¿verdad? Liderazgo, desarrollo, ese tipo de habilidades. Entonces, eso es lo que Michael va a estar haciendo en 5 años. Y cuando tenga 40 años, que ya también está establecido, voy a tener mi fundación que va a estar impactando a más de 1,000 familias a nivel nacional, no únicamente en la parte de salud, sino también me gustaría en la parte de educación, oportunidad de trabajo y demás. O sea, realmente el dinero es una herramienta que puede estar ayudando a las demás personas muchas veces, ¿verdad? Y como yo siempre he leído por ahí, el dinero únicamente va a potencializar el tipo de persona que vos sos. Que no sé si también te has topado con mucha gente que tiene muy buen poder adquisitivo, pero como que son difíciles de digerir, ¿verdad? Como que Total. Ujú. ahí es donde también yo te digo, la humildad siempre alcanza en todo lado. Total y absolutamente. De hecho, ahora que Mike toca ese tema, es muy normal escuchar de que, mira, ese antes era un quebrado financieramente, ahora tiene plata y ahora juega vivo. Ahora el hombre es un ingreído. No, perdón. Esa persona siempre jugó de viva, esa persona siempre fue una ingreída. El problema es que antes no tenía la capacidad adquisitiva, la capacidad económica para que eso saliera a flote, pero ahora como le está yendo bien, sí, ya está realmente demostrando quién era esa persona. Sí. El dinero es una herramienta. Es una herramienta. Mike, antes de la siguiente pregunta.
pregunta, me dijiste que no te quieres quedar solo en Costa Rica, quieres expandirte a otros países. ¿Cuáles son esos países que le estás atinando? Estoy atinándole, por ejemplo, a Colombia, estoy atinándole a México también, estoy atinándole a la parte de Brasil. Entonces ahí vengo con varios tipos de propuestas y todo. Y también, como represento firmas europeas, el estar en España también es una de las cosas que estoy aperturando por allá. Entonces, es mejor paso que dure y no trote que canse, ¿verdad? Así es, absolutamente. De verdad, Mike, ha sido un placer, un honor y un privilegio tenerte aquí con nosotros. La última pregunta dice, ¿cómo las personas te pueden buscar en redes sociales y ver el contenido de Michael García? Esa es una excelente pregunta. Bueno, me pueden estar encontrando en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, como Mike Advisor. Mike, M-I-K-E .advisor. A-D-V-I-S-O-R. Y ahí, por ejemplo, ya también los va a estar dirigiendo a mis otras redes. Y ya más bien dentro de poco ya tengo la página web. Entonces ahí también van a tener todo lo que sería contenido, aparte de gratuito, también herramientas gratuitas para empezar, ¿verdad? Herramientas como, por ejemplo, partes de Excel para que lleves tu presupuesto, libros, ¿verdad? También muchos testimonios, porque también eso también las personas lo toman como, ok, si esta persona pudo, yo también puedo. No es que únicamente el asesorar personas, vos vas a asesorar únicamente a doctores o empresarios o cosas así. No, no, literalmente como yo te dije, yo le ayudo a todas las personas que tengan como prioridad establecer, ¿verdad? Tener un futuro financiero bastante prometedor y próspero. Así es. Y quedan totalmente invitados. Si usted después de escuchar este episodio quedó con alguna duda, alguna consulta, quiere aprender más con respecto a todos los temas que hablamos, quiere invertir en bolsa, quiere, no sé, entender más de lleno qué es una nota estructurada, que lo conversamos. Si hoy usted tiene un desastre en sus finanzas y tiene tarjetas de crédito explotadas, si no sabe cómo endeudarse correctamente, porque recordemos que hay una deuda buena y una deuda mala, le recomiendo que busque a Michael. Que busque a Michael en sus redes sociales, vea el contenido que él ofrece, vea el contenido que él tiene en sus redes sociales y de verdad lo va a agradecer, se lo va a agradecer a sí mismo y Michael es una pieza fundamental para que usted salga y pueda mejorar sus finanzas. Michael, de verdad, ha sido un honor, un privilegio. Nos extendimos un poco, pero la verdad es que vale la pena. Con vos vale la pena. Muchísimas gracias, mi hermano. Un placer y más bien, las personas que escuchen el podcast y todo, las primeras 10 personas que vuelven a contactarme si quieren una asesoría, van a tener ahí una sorpresa también adicional. ¡Boom! ¡Let's go! Ahí están. Ajá. Ahí es donde también vamos a hablar un poquito ya más a profundidad según el caso de cada uno. Y no, más bien encantado. Y cuando vos gustes, aquí vamos a estar nuevamente. Podemos hacer una segunda parte sin ningún problema. Michael, de verdad, muchas gracias, mi hermano. Y a todos nuestros oyentes, ya saben, síganos por todas las redes sociales. Estamos ahorita en Instagram, estamos ahorita en la nueva Threads, que se llama ahora. Estamos también ahí disponibles. Estamos en Twitter también. Y, por supuesto, en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast también. De verdad, muchísimas gracias. Somos Proximity Podcast. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Pura vida. Dum 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 dum.